Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, tenemos el honor de presentar a ustedes ahora a la doctora Ana Carolina Ibarra. Ella es profesora titular de tiempo completo de la Universidad Nacional. Es doctora en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional. Y en la docencia ha sido profesora de la asignatura Historia de Latinoamérica siglo XIX, Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de las asignaturas de Historia e Historiografía en América Latina y la Ilustración en el Mundo Ibérico y el Proceso de Emancipación, maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM también. Y entre sus publicaciones recientes está La Independencia en el Sur de México, que ha sido bajo su coordinación también de la Universidad Nacional del Instituto de Investigaciones Históricas. Los libros del clero criollo en la génesis de los derechos humanos en México, que también fue editado por la Universidad Nacional, igual por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hacia una historia social de las catedrales en Música, Catedral y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto de Investigaciones Estéticas. Reconocer la soberanía de la nación americana, conservar la independencia de América y restablecer en el trono a Fernando VII, la ciudad de Oaxaca durante la ocupación insurgente en 1812-1814, en la independencia en el sur de México, coordinado por ella misma de la Universidad Nacional en el Instituto de Investigaciones Históricas, y Religión y Política de Manuel Sabino Crespo, un cura párroco en el sur de México, en Historia Mexicana. Entre algunos de sus proyectos de investigación tiene la independencia en el Nuevo Reino de León, la secularización en Oaxaca en el siglo XVIII, las catedrales en Hispanoamérica en 1808-1825 y nombrar la independencia. Ahora nos va a presentar el tema de las ciudades virreinales frente a la crisis, Buenos Aires y México en el aciago año de 1808. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias yo sigo diciendo Condumex, pero al Grupo Carso y al Centro de Estudios Históricos, que realmente es para nosotros no solo pues un espacio para difundir, para conversar, para una cantidad de actividades, sino que además es un espacio de trabajo con los magníficos archivos de los cuales podemos disponer acá. Entonces, muy particularmente también al doctor Manuel Ramos por la invitación acá. Bueno, sucede que yo planteé un tema que es un tema bastante ambicioso y grande, aunque los historiadores somos afectos a parcelas pequeñas, y para ustedes tal vez parezca muy concreto el hecho de entrar a dos capitales virreinales a ver qué es lo que acontecía en este año de 1808, que generalmente la historiografía había dejado un poco de lado, realzando sobre todo la importancia del año de 1810, que finalmente es el momento en que el virreinato se parte y la situación es completamente irreversible con la insurrección de Hidalgo. Y realmente ha sido en los años recientes que el año de 1808 cobra interés, incluso que se empieza a celebrar el acontecimiento, a mencionar que aquí hubieron cosas interesantes, y a mí me pareció que podía yo hablar de esto y de alguna manera ver los acontecimientos de la Nueva España en el espejo de otras realidades en el continente, puesto que esta situación afecta a todo el mundo hispánico en general y por supuesto hiere o revierte o agrava pues la situación indudablemente en la península ibérica. Y entonces, claro, como les decía, yo me empecé a extender muchísimo sobre el 8, de manera que voy a entrar en muchos acontecimientos, en precisiones, digamos, que me parecen oportunas para volver a este momento capital de 1808. Finalmente, lo que articula, lo que enlaza, lo que determina
los acontecimientos en Iberoamérica son los acontecimientos, no siempre, pero en este caso particular, ocurridos en la metrópoli a raíz de la invasión de Napoleón de la península. Pero esto no se produce así como un designio divino, momentáneo, qué sé yo, sino que realmente se produce a raíz de un contexto más amplio. Como ustedes saben, nada en el mundo está desprendido de lo otro, y aún en el relato del espacio más pequeño que podamos evocar en un cuento de Rulfo, a lo mejor se está prescindiendo de las grandes determinantes del momento histórico en el que se adscriben. Entonces, bueno, lo que yo voy a presentarles a ustedes es una entrada prácticamente a la situación de 1808, apoyándome más fuertemente en lo que ocurre en la península y en lo que ocurre en los dos capitales virreinales a las que he hecho mención. Y a lo mejor mencione yo a algunas personas que les sean muy familiares, a algunos actores políticos de la época y otros que tal vez no lo sean tanto, pero en fin, desde luego, pues procuraré ceñirme a un tiempo razonable para que haya lugar para las preguntas que ustedes deseen plantear. En las memorias de Manuel Belgrano, conocido prócer rioplatense, él evoca en aquellos años en que a su regreso de Europa creía que la monarquía hispánica tenía muchos años por delante. El futuro revolucionario, Belgrano, que ocupó en ese momento, llegando de la metrópoli, el cargo de secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, no presentía en lo absoluto un rápido derrumbe del poder de la monarquía española en América. Belgrano pensaba a comienzos del siglo XIX que el imperio habría de perdurar al menos un siglo más en los mismos términos. En 3 largos siglos de dominación colonial, el sistema español había echado raíces en América. No era fácil imaginar la inminencia de transformaciones que, sin embargo, se esbozaban en otras partes del globo y de las cuales Belgrano era entusiasta partidario. Obviamente la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Lo que es más, en ese particular punto de la monarquía, Buenos Aires, principal puerto del Plata, las reformas borbónicas habían sido bien estimulantes. La creación de un nuevo virreinato con su capital en Buenos Aires en 1776, desprendido del de Lima, la liberalización del comercio y otras medidas habían sido favorables para las aspiraciones de distintos grupos de poder local. El ciclo de guerras europeas, que se agudizó a partir de 1796 y cuyo teatro había sido en gran parte el Atlántico, había debilitado los vínculos comerciales, militares, administrativos entre Buenos Aires y la metrópoli. Las circunstancias hacían entonces menos objetable, digamos, la relación colonial, puesto que era cada vez, la metrópoli estaba cada vez menos presente. De allí que este joven abogado criollo, recién graduado en Valladolid, España, aunque había sido ganado por entero a las ideas de libertad, igualdad, seguridad y propiedad durante su estancia en Europa, al regresar a su patria no percibía, igual que casi todos sus contemporáneos, la inminencia de cambios fundamentales. En el otro extremo del hemisferio, en la América septentrional, el virreinato de Nueva España era en cambio el más firmemente asegurado por la corona, la pieza más importante para la monarquía. La prosperidad económica y la consolidación de un orden colonial bien afianzado son datos que permiten asegurar a muchos que el lazo colonial, no obstante las expresiones localizadas de un intenso malestar, las autoridades virreinales, los virreyes, los visitadores, siempre estaban avisando y afligiéndose de los malestares, de la situación de los indios, de la inquietud de los criollos. Aún así, de todos modos, el lazo parecía ser firme. El hecho de que la plata novohispana fluyera con soltura para financiar prácticamente por entero la participación española en las guerras, hace pensar en una buena dosis de lealtad. Allí también, entonces, aquí, en la Nueva España, también podía preverse una larga duración para el orden colonial. Sin duda alguna, a lo largo y ancho de las colonias había sentimientos de malestar. Algunas ya tal vez hayan sido
comentadas por los colegas que me precedieron. Las expresiones más claras de ello fueron las revueltas de Tupac Amaru y Tupac Katari en los Andes y el levantamiento del Socorro en la Nueva Granada, hoy Colombia, y en otros lugares también hubo desconcierto, pero no movimientos de esa magnitud. No era fácil imaginar que muy pronto iba a sobrevenir una eclosión continental que en poco más de 10 años de guerra y revolución iba a liquidar al Imperio Español en América. Tradicionalmente, la historiografía de los países latinoamericanos se había ocupado poco de un suceso inesperado que, sin embargo, marcó de manera definitiva el comienzo de un proceso que iba a llevar irremisiblemente a la pérdida de las colonias. No era el comienzo de la independencia, esto habrá que aclararlo, porque conforme se habla cada vez más de 8, dicen, bueno, entonces, ¿cuándo empezó? Vamos a tratar de ver qué es lo que pasó en 8 para entenderlo. No era el comienzo propiamente de la independencia, pero sí de una crisis de poder que iba a constituir la antesala de ese largo proceso. En 1808 los ejércitos napoleónicos ocuparon la península ibérica y lograron la salida de la familia Braganza de Portugal para establecer su capital en Río de Janeiro en diciembre de 1807. Y la cesión de la corona española a la pretendida dinastía de los Bonaparte sobrevino al año siguiente. La historiografía tampoco ha sido muy afecta a preguntarse acerca de los sentimientos de sorpresa, desconcierto, temor, a veces terror, que sintió la gente ante ese acontecimiento dramático e imprevisible. Enseguida voy a ocuparme de esto. La situación de España. Bueno, ahí tenemos a la familia real, un cuadro de Goya que seguramente ustedes habrán visto ya en otras ocasiones. En 1788 llegó al trono Carlos IV, un individuo de apariencia atlética, como ustedes lo ven, bondadosa, que escondía en el fondo una tremenda debilidad. Un gigante fácil, como lo han definido algunos, y de pocas luces, violento a veces, que se casó a los 14 años con María Luisa de Parma, hija del duque de Parma y prima suya, mujer de cascos ligeros cuya conducta manchó el tálamo nupcial y suscitó toda suerte de comentarios en la corte. Incluso parece que el parecido de alguno de los hijos no es necesariamente, no está relacionado con Carlos IV. Un hidalgo de Extremadura, se hizo muy pronto el favorito de la reina. Tenía 25 años cuando su ambición, junto con el apoyo de su real amante, lo llevaron a ser teniente general, duque de Alcurdia y grande de España. Al renunciar el conde de Aranda al cargo de primer ministro, Manuel Godoy, este hombre al que me estoy refiriendo, vino a reemplazarlo y con ello pasó a gobernar España y sus colonias. Testimonios de la época confirman que se trataba de un hombre sin talentos y sin educación. El embajador ruso Zinoviev comenta: nada igual a la pobreza infinita de su conversación, el vacío absoluto de sus ideas y sobre todo la ignorancia vergonzosa que resuma en todo lo que escapa a su entusiasmo. Hace con una inhabilidad singular las confesiones que crea a propósito para realzar su importancia, o cuando la verdad le falta, miente con la más risible y grosero impudor. No es poca la ironía de que mediante los tratados de Basilea a fines de siglo, Godoy recibiera el título de Príncipe de la Paz. Años de guerra, podemos tal vez ver la siguiente imagen. Ay, Dios, eco. Perdón, pero yo las estoy viendo un poco. Años de guerra, los de finales del siglo XVIII para Europa y para España. El principio del fin comenzó entonces, cuando España retomó el antiguo pacto de familia con Francia, que ahora estaba gobernada por el directorio que había venido a reemplazar al poder jacobino. Cuando la estrella de Napoleón Bonaparte lo llevó, tras el golpe del 18 Brumario de 1799, a asumir el título de cónsul, los monarcas españoles, encandilados, hipnotizados, ha dicho alguien, por el corso, expresaron sus parabienes a su grande y bien amado amigo. Como sabemos, las campañas de Napoleón se lanzaron primero sobre Italia, pero fue cada vez más consciente el después emperador, en ese momento cónsul, de la importancia de España y de sus colonias. Los reyes españoles le cedieron la Luisiana, 6 navíos, 74 cañones, a cambio de un pequeño territorio en Italia.
Muy pronto la Armada Española se puso a las órdenes de los franceses para llevar a cabo 3 expediciones, una hacia el Brasil, otra a la India, otra más a Irlanda. En ese momento la guerra entre Francia e Inglaterra se intensificaba. A España no le convenía la guerra. La guerra se aislaba respecto a sus colonias a España, dificultaba tanto el traslado de las mercaderías y el metálico como la movilidad de sus fuerzas militares. Para Londres, en cambio, al anular la guerra el comercio franco-español, abría todas las posibilidades al contrabando y, en consecuencia, a las mercaderías inglesas que inundaban los puertos americanos. Es decir, la peor de las guerras era el mejor arreglo para los ingleses. En el curso de las últimas 4 décadas del siglo XVIII, España se vio obligada a organizar en sus colonias 30.000 militares y 80.000 milicianos para hacer frente a la contingencia de la guerra. Grandes transferencias financieras se realizaron desde las colonias americanas. Los subsidios fiscales, situados, como se les llamaba, de Cartagena, Perú, Panamá, Chile y Buenos Aires, proveedores de enormes remesas, se impusieron. Pero fue sobre todo la plata mexicana la que sufragó las aventuras militares españolas. 28 millones de pesos plata llegaron a España de esta procedencia. Una medida importante que se produjo en el año de 1804, la consolidación de los vales reales, para resolver a partir de la entrega de recursos de parte de la Iglesia de la Nueva España, medida que se lanzó a fines de ese mismo año, 1804, prácticamente sirvió para financiar la batalla de Trafalgar. 15 millones de pesos salieron por ese conducto, que eran las 2/3 partes de todo lo que se recabó en el conjunto de la América hispánica. De los 15 millones, 10 venían de México y salieron entre 1804 y 1808. La guerra consumía la metrópoli y a sus dominios. Armar un barco como el Victoria les llevó, por ejemplo, 2.000 hectáreas de bosques de Galicia, el Ferrol y Cartagena, mientras que toneladas de madera fluían a las Antillas para ir armando los astilleros en La Habana. Bueno, los barcos en los astilleros. Los imperios organizaron el financiamiento de manera distinta. Los ingleses dejaron de sufragar las guerras en América del Norte y en cambio sí sostuvieron los gastos militares muy fuertes, sobre todo cuando su gran aliada, que eran los portugueses, la corte portuguesa, se trasladó a Río de Janeiro y con ello pues la protección británica fue indispensable. De las 3 grandes potencias de la época, Inglaterra, Francia y España, los ingleses dominaron los mares, aunque no es posible subestimar el peso de la Armada franco-española, que sumada, incluso gracias a esta alianza, rebasaba la fuerza de los ingleses, porque siempre nos quedamos con esta idea de la leyenda negra de que los españoles pues estaban en mucha desventaja. Habrá que, al contrario, insistir en la posición de poder que tenía como tercera potencia del mundo militar, aunque efectivamente la sagacidad, el poderío y los mecanismos con que los ingleses llevaban adelante sus éxitos, finalmente la colocará en un callejón sin salida. En medio del conflicto, España buscaba mantener obviamente una posición neutral, pero eso no le convenía ni a sus aliados ni a sus enemigos. Así que el 5 de octubre de 1804, después de que Inglaterra le toma las fragatas Mercedes, Fama y Clara, atacadas por el comandante Moore, le incauta a España más de 4 millones de pesos fuertes. Napoleón Bonaparte obligó entonces a la península a reaccionar frente a la amenaza y provocación de los ingleses. Y Godoy, este extremeño guapo del que hemos hablado, hizo todo lo que pudo para ayudar a Napoleón y hacer que España entrara a la guerra. Entró pues apenas unos meses antes de la dramática derrota naval franco-española de Trafalgar. El triunfo le valió a Inglaterra la indiscutible supremacía naval. Por su parte, Francia, en revancha, decidió crear un cerco al comercio británico en Europa. En ello, España sería una pieza fundamental. En 1807, el ejército francés cruzó los Pirineos para dirigirse a Portugal y tomar Lisboa. Al año siguiente haría efectiva la ocupación de la península y Napoleón iba a exigir la corona de España para sí mismo o para su familia.
Con esto se abría lo que, después de estos muchos detalles, entenderán que se abre esta situación de crisis dinástica. Ay, tengo un poco de ansia, que yo misma no veo las imágenes para comentarlas un poco. Bueno, vamos a esperar con esa, hasta hablar de la forma en que hubo que armarse en América. Volvamos un poco a la crisis de la monarquía y los dominios americanos. La cadena de acontecimientos, a partir del momento que estoy narrando, se suceden vertiginosamente en la península. Y claro, como las comunicaciones no son fáciles, se van conociendo en América de forma bastante tardía. Obviamente había confusión en España, diversas posturas y reacciones, y las noticias llegan con lentitud a Hispanoamérica. Así es que las autoridades, frente a estas dificultades, les cuesta trabajo saber cómo reaccionar. El 16 de julio de 1808, para el asombro de sus lectores, la Gaceta de México publicaba las noticias que habían llegado desde Madrid. La barca Ventura, que acababa de fondear en Veracruz, procedente de Cádiz, de donde había salido el 26 de mayo, trajo 3 gacetas de Madrid, con las noticias que se comunicaban en el tenor siguiente, y las leo textualmente para que ustedes se asombren un poco del tono y las palabras, que a veces son más elocuentes retomarlas de la época que tratar de traducirlas a un lenguaje actual. Habiendo abdicado el 19 de marzo por la fuerza a favor de su hijo Fernando VII, Carlos IV protestaba que tal renuncia no tenía ninguna validez. Había habido un motín previo en Aranjuez de los partidarios del que será más adelante Fernando VII, hijo de Carlos IV. Como Fernando VII y Godoy tenían pues una pelea realmente fuerte, los partidarios de Fernando deciden hacer un motín para, incluso entran a la casa de Godoy, crean una serie de desastres y fuerzan pues la abdicación del padre, Carlos IV. Bueno, esto es como de película, ¿no? Algunos a lo mejor hayan visto estas cosas en las películas, pero en este caso es absolutamente real, y bueno, nada más y nada menos que en la familia real, ¿no? El hijo intenta destronar al padre, el padre débil cede el trono, y la monarquía y el pueblo ante el desencanto tremendo de tener un monarca y una familia real de tal naturaleza, celebra, apoya y se entusiasma del éxito de Fernando VII. Sin embargo, como decía yo, un poco después de esta primera abdicación del 19 de marzo, Carlos IV reclamará que ha sido obligado por la fuerza por parte de su hijo, y en cambio le escribe a Napoleón en términos de hermano mío y señor mío, y le explica que habiéndose visto forzado a abdicar a la corona, se echa en brazos de un gran monarca su aliado, poniéndose en todo y por todo a su disposición, pues él es el único que puede hacer su dicha, la de toda su familia y de sus fieles llamados vasallos. El monarca, según reza la carta, deja al arbitrio de Napoleón su suerte y la de su esposa, y al pueblo pues un poco al garete. Es necesario recordar que durante el mes de marzo y a partir de los acontecimientos conspirativos del Escorial, como decía yo, Godoy ha sido depuesto, el monarca ha sido forzado a abdicar, y esta vez que en esos términos escandalosos se refiere a Napoleón, el pueblo definitivamente se levanta en el famoso levantamiento popular del 2 de mayo. Lamento no haber traído imágenes que tal vez ustedes también conozcan, célebres de Goya, acerca de los acontecimientos del levantamiento popular y la represión por parte de los franceses. Las vergonzosas abdicaciones, la invasión misma, desencadenaron un sentimiento patriótico que dotó de fuerza a la resistencia, que habiéndose levantado en Aranjuez no tuvo tregua hasta buscar dotar a la península de un órgano que fuese verdadero depositario de la soberanía usurpada por Bonaparte. Pero volvamos al mes de abril para ver cómo, convencido de que se trataba de una agitación de ánimos facciosos, Carlos IV todavía exhortó al pueblo
a confiar en la amistad del grande emperador de los franceses, nuestro amigo y aliado, que es el único que puede salvar a los españoles. En esos días envió una carta de remisión de su real decreto a su Alteza Imperial Napoleón, ya entonces era emperador, en los siguientes términos: mi señor y hermano, la ausencia y mis enfermedades, no permitiéndome dedicarme por entero a los cuidados infatigables que exigen mis estados, la tranquilidad de mi reino y la conservación de mi corona, he pensado que nada podía ser mejor que nombrar un lugarteniente que, revestido de la autoridad suprema que tenga de Dios y de mis antepasados, gobierne y dirija por mí y en mi nombre todas las provincias de España, por lo cual resuelve, con acuerdo de su fiel y grande aliado, el emperador de los franceses, nombrar al duque de Berg como su lugarteniente. Reunida la familia real por Bonaparte en la ciudad de Bayona, en la frontera con Francia, el 6 de mayo de 8, Fernando, el mismo Fernando VII, que iba a ser aclamado como símbolo de la resistencia ante los invasores, qué ironía, el deseado, el bien amado, como se le llamaba, escribía a su padre, enviando copia al emperador y diciéndole lo siguiente: para dar respuesta como prueba de mi amor y obediencia y de mi sumisión para acceder a los deseos de su majestad, me he manifestado varias veces, renuncio a la corona de nuevo a favor de su majestad. Al mismo tiempo, quien habría después de ser reconocido como el rey cautivo, le ruega a Napoleón Bonaparte que tome bajo su protección a su persona y a la de sus hermanos menores. A partir de esto se inicia esta cautiverio, entre comillas, puesto que se habla del rey cautivo, Fernando VII, que expresa y que es símbolo de la resistencia del pueblo, pero que en realidad es trasladado y garantizado con un importante subsidio de parte de Napoleón para ubicarse en un castillo en Valensay, en la Loire, en Francia. El pueblo español, que se levantó el 2 de mayo para responder a lo que sus monarcas no supieron hacer frente, inició una larga lucha de resistencia, como decía yo, y que ha pasado a la historia como la Guerra de Independencia de España. España quedaba partida en dos grandes bandos. Por un lado, los continuadores del levantamiento de Mayo, que habrían de tomar el nombre de Fernando VII para defender la soberanía, y por el otro, los partidarios del liberalismo propuesto por Napoleón en las Cortes y la Constitución española. Es importante señalar que la seducción, en el mejor de los sentidos, de Napoleón también operaban, aunque las palabras son expresivas y tal vez dramáticas, porque creo que sí, la situación de la corte española en ese momento era realmente muy vergonzosa. El aparente, bueno, no, sin duda el ímpetu expansionista de Napoleón es grave, pero había una serie de promesas hechas por Napoleón. Las Cortes de Bayona se inauguraron el 15 de junio de 1808 y Napoleón allí designó a su hermano José Bonaparte, rey de Nápoles, como rey de España, el famoso Pepe Botella. Ay, carambas, ahí yo tengo unas imágenes muy buenas, tal vez volvamos a ella, o a lo mejor sí podemos recorrer y luego volver a estas, sí, a ver si aparecen unas. Esta es la forma en que se van armando las milicias en Hispanoamérica, las tenemos ahí, la imagen anterior y esta, y a ver si en la subsiguiente nos aparecen o de nuevo. Ay, Dios mío, veo muy de costado. De nuevo, esta es la situación de Buenos Aires a la hora de las intervenciones que ahora hablaremos de parte de La Habana, perdón. La Habana, principal punto realmente que manifiesta ya las tentativas inglesas por entrar. Es decir, nosotros como ex novohispanos, ahora mexicanos, nunca o no lo sentimos, tal vez por haber sido, ni la historiografía lo ha registrado, un acoso tan brutal como el que recibieron otros lugares de Hispanoamérica por parte de ingleses o de franceses. Lo viviremos desde luego ya entrando a la vida independiente del siglo XIX y todo así. Pero en este momento realmente la organización colonial en México cuenta con una serie de recursos más fuertes. Y otros puntos, por su ubicación geográfica, por determinadas condiciones, son más vulnerables. Entonces el acoso inglés se ve muy claramente en La Habana en el año de 1862, donde toman La Habana. Esto es lo que hace que España tenga que entrar en las guerras
tenga que armarse, tenga que gastar en recursos militares, porque ahí están los ingleses exigiendo que tomar lugares y esperando que, como comercialmente tenían mucho éxito, pues que por esa vía comercial pudieran imponer sus designios en términos políticos y de lealtad a su majestad británica. Vamos a ver si la siguiente sí es. Ay, caramba, no veo mucho yo. Esto ya nos saltamos mucho. Bueno, volveremos con Pepe Botella después, porque hay ahí una caricatura de la época muy simpática y muy expresiva, si no es que dramática, pero las caricaturas tienen la virtud de tener esas dos virtudes, ¿no? Bueno, volviendo a esto, entonces, regresamos al hecho de que estamos en la ciudad de Bayona y en donde se produce estas Cortes de Bayona con la idea de crear una constitución y abrir un foro en donde incluso los americanos tendrán voz y opinión, porque piden que se abola, por ejemplo, el oprobioso tratamiento de colonias y que se impulse el progreso y desarrollo de los territorios ultramarinos. Por su parte, la resistencia militar empezó a organizarse. No solo se trató de la defensa militar, esfuerzo que intentaba contrarrestar la presencia de la Gran Armada y con algunos éxitos militares importantes, sino que también había que pensar en las instancias depositarias de la soberanía ausente ante la abdicación de los monarcas y el cambio pretendido de dinastía. En consecuencia, diversas juntas se formaron en la península hasta llegar a integrar la Junta Suprema Gubernativa, que después desembocará en la de Sevilla, de la cual tal vez ustedes hayan escuchado hablar. También en Hispanoamérica aparecerían otras juntas de carácter subsidiario. Por supuesto, las juntas españolas, imagínense el panorama tan confuso. Los reyes abdican, en el fondo no sabemos, por ejemplo, un virrey nuestro, Azanza, estaba formando parte de la gente que colaboraba con Napoleón. El príncipe heredero, el príncipe de Asturias, tenía determinado confrontamiento. Estaba claro que los buenos eran los que se levantaron el 2 de mayo, pero no estaba tan claro, ¿no? Porque llegaban acá también agentes que venían, fuese de parte de Napoleón, fuese de parte del sector cuya cabeza hubiesen sido Carlos IV y Godoy, a proponer cosas, a motivar adhesiones, y entonces la cosa no era nada sencilla. ¿Qué pensaba Napoleón acerca de los dominios de España en América? Los testimonios políticos de la época han dejado suficiente constancia de la suspicacia y temores que suscitó en América el interés que Napoleón Bonaparte manifestó hacia los dominios ultramarinos de España. Aun cuando las derrotas navales franco-españolas no permitían hacerse demasiadas ilusiones a este respecto, puesto que Inglaterra se había constituido en una verdadera amenaza desde la toma de Manila y La Habana, como decíamos, en 1762, y de mayor gravedad habían sido las invasiones de Buenos Aires y Montevideo en los años de 1806 y 7, Bonaparte dio una gran significación a la conservación de las colonias. Así que, en tanto Inglaterra maniobraba para mantener el dominio de los mercados y el control del Atlántico del Sur, gracias a su poderosa alianza con el Brasil y el Imperio Portugués, Francia se esforzaba por dar a conocer su interés por la situación del mundo colonial y ofrecer garantías para un mejor tratamiento de los dominios ultramarinos. La Constitución de Bayona le acordó al Imperio Hispánico una representación que nunca antes había tenido, al tiempo que Napoleón daba órdenes para reforzar la defensa militar de ciertos puntos estratégicos del imperio. Era urgente enviar a las colonias misiones encargadas de comunicar a las autoridades ahí existentes el cambio dinástico y las novedades impuestas por el nuevo gobierno para poder obtener el reconocimiento de José I. Se redactaron una serie de instrucciones oficiales y el emperador mismo escribió, por supuesto, y designó gente para ocupar cargos. De su propia bolsa también, él mismo compró personalmente, bueno, no sé si de su propia bolsa, pero personalmente un barco para este propósito. El brick que yo he comprado estará listo en esta semana, lo dice en el mes de mayo, y lo mandaré a un punto estratégico y delicado del imperio, que es la región justamente del Río de la Plata,
particularmente Buenos Aires y Montevideo. ¿Por qué? Porque están muy lejos de España, porque España no tiene fuerzas para controlar, porque tienen a los ingleses prácticamente metidos en Portugal y hay ahí un mundo lleno de intrigas. La situación vulnerable del Río de la Plata ante la amenaza recurrente de la presencia inglesa se vuelve una obsesión para el emperador, que insiste en enviar a esa zona varios barcos armados, flotas que deben unirse a otros tantos. Siempre están hablando de muchos. Algunos historiadores insisten en que hay mucho alarde al respecto, pero no sabemos si acaban de llegar del todo. Pero se habla mucho de los apoyos. A estas alturas quisiera insistir nada más en el impacto determinante que tuvieron las dos invasiones británicas, 1806-1807, en el desarrollo de los acontecimientos de los dos grandes puertos del Plata. La presencia inglesa en las costas de Buenos Aires en la primavera de 6, que se proponía no solo colocar toda clase de mercaderías en una región en donde el comercio era importantísimo y que venía experimentando una expansión creciente, sino también de exigir la rendición de la plaza a los designios de su majestad británica, y esta fue repelida de manera heroica por los habitantes del puerto. El acoso inglés consiguió hacer huir al entonces virrey Sobremonte a Córdoba, pero entonces cupo el mérito de esta reconquista del puerto y la defensa del puerto a un individuo llamado Santiago de Liniers, oficial de patricios de origen francés, que dirigió con éxito a las milicias populares formadas en Buenos Aires expresamente para la defensa. La derrota de los invasores británicos dejó en claro los sentimientos de patriotismo hispano de la zona, aceleró un proceso de militarización ascendente y abrió de lleno una crisis de poder que determinó la caída del propio virrey Sobremonte español y su reemplazo por este jefe de la resistencia. Estoy hablando de los años 1806 y 7. Los ingleses llevaron a cabo una segunda intentona frente al puerto de Montevideo y esta también obtuvo una respuesta semejante. Allí el héroe fue Martín de Álzaga. Lo que interesa es insistir en que en Buenos Aires y Montevideo se abre antes esta crisis de poder, que para nosotros en la Nueva España pues es indudablemente marcada por el año de 1808. Entonces, a la hora de existir un vacío de poder importante, empieza la pugna por llenar este vacío y una serie de debates que nos anteceden pues en el tipo de discusiones, en el enfrentamiento entre determinados grupos tradicionales para llenar ese vacío ante la nula respuesta del original virrey y el ascenso también de un poder militar imprevisto. Nosotros no tendremos esto, nos ocurrirá pues que los ejércitos realistas incluso mudarán de posición para pasar a las filas de la independencia con Iguala en 1821, como ustedes recordarán. Tenemos un ejército que llamamos realista y que se mantendrá para pasar prácticamente a ser el ejército después de la nueva nación. Aquí el proceso de militarización local pone la fuerza en los grupos locales de poder y marca una situación radicalmente distinta. De ahí que bueno, cuando ahora vamos a celebrar, algunos, en España el año de 1808, pues estamos celebrando un montón de cosas, pero aunque efectivamente marca la historia hispanoamericana, no la marca de la misma manera. Los argentinos se deslindan pues de esto que llamarían una agenda netamente española para los festejos, los mexicanos menos, porque en este año de 1808 encontraremos muchas claves de lo que vino después. Voy a detenerme un momento para insistir en que de todas formas, y aún con la confusa situación que prevalecía y que las noticias llegaban de manera tan particular y eran de tan diversa naturaleza, existe un clima que también la historiografía había ignorado mucho, que es el clima de fervor fernandista en la América española. La historiografía reciente, en cambio, ha puesto de relieve la eclosión de expresiones de lealtad que a lo largo y ancho de las Américas se manifestaron ante la invasión de la península. No cabe duda
que lo que se llamaba el juramento de lealtad al monarca, en ese caso Fernando VII, que era el reconocido, era una vieja práctica del imperio y que en ese momento crítico la ceremonia cobró aún mayor significación. Prácticamente en todas las ciudades de importancia se celebró la jura entre los meses de julio y septiembre de 1808. Los festejos en los que se ratificaba el antiguo pacto fueron vistosos y las autoridades no escatimaron esfuerzos para su mayor lucimiento. La ceremonia se convertía ahora más que nunca en la expresión de unidad del mundo hispánico ante las adversidades y de un patriotismo, no del patriotismo que solemos pensar, mexicano, venezolano o argentino, sino de un patriotismo hispánico, panhispánico de alguna manera. Las expresiones fidelistas que fueron el común de la regla, puesto que en cada lugar hubo obligación y exigencia de pronunciar la lealtad al monarca, involucrando a las poblaciones en toda clase de festejos, darían la impresión de una evolución uniforme ante los acontecimientos. Sin embargo, si bien el detonante había sido la invasión napoleónica, las respuestas se vieron condicionadas por la diversidad de circunstancias que existían en los distintos puntos de esta vastísima monarquía. En el extremo meridional del continente, como decíamos, aunque más lejano y poco vinculado a la metrópoli, estuvo más ligado al acontecer internacional, acosada por ingleses, franceses y portugueses. Buenos Aires pronto recibió las noticias de emisarios, todos interesados en captar su simpatía. Allí las invasiones británicas que he mencionado abrieron prematuramente la crisis de poder. Podría decirse que en Buenos Aires y Montevideo, como decía yo antes, se abrió la crisis de poder desde los años 6 y 7. En febrero de 8, Santiago de Liniers, el virrey que prácticamente es impulsado, colocado, impuesto ante la incompetencia del anterior virrey por el levantamiento popular, los oficiales y el crecimiento de las penínsulas, de las milicias, tendrá que enviar sus simpatías y estará tentado, pues sin duda alguna, también a defender nuevamente de una posible invasión ajena a la región. Y el discurso es muy interesante porque lo que pide él es que hay que añadir nuevos laureles a los que ya ciñen las sienes de los rioplatenses, ¿no? Han dado una estupenda defensa, muy exitosa, muy importante, y en ese sentido, pues la exhortación es que sigan manteniéndose fieles a España. Es interesante porque aún siendo una región muy alejada, de todas formas, de la metrópoli, de todas maneras, de ninguna manera sucumben ante la tentación de adherir al imperio británico y dar su lealtad a su majestad británica en aquellos años. Entonces es factible que en esos años de 8, pues reiteren esta lealtad y estén dispuestos, algo que nosotros no vivimos de esa manera en el año de 8, a acicatear los sentimientos también militares. Será la vía, será el conducto por medio del cual en el Río de la Plata se produzcan estos sentimientos de adhesión. En el caso de la Nueva España, en cambio, habrá sin duda alguna, como hay un sector muy grande, muy cercano y adicto a la metrópoli, muy pronto se dará una suerte de, diré, entre comillas, un poco de discurso oficial, el cual está insistiendo que la península está atravesando por una situación difícil, que será necesario apoyar patrióticamente y desde luego con recursos pecuniarios. Llegan, en fin, no voy a hacer la narración de una serie de sucesos, pero habré de marcar también algo que es una diferencia bastante importante. En el caso del Río de la Plata, la entrada de los emisarios franceses se produce con mucho mayor soltura que en el caso de la Nueva España, en donde están atrincherados los intereses más fuertes a favor de la península y de Fernando VII. En la otra línea, en el bando opuesto, pues dirigido por Napoleón, un individuo como Sassenay, que es un personaje que es el emisario francés, llega al Río de la Plata y pues ustedes figúrense que a un personaje como Liniers, de ascendencia francesa, finalmente con un proceso de cambios importantes en la zona,
y tan lejos también de la metrópoli, pues no deja de darle cierta tentación. Entonces, al permitir la entrada de este individuo, pues habrá en algún momento algunas expresiones de parte de Liniers refiriéndose a las garantías que está asegurando el emperador de Francia, ¿no? Lo dice bastante claramente, estaba yo buscando la alusión a este respecto, donde por un momento, pues, y ante la falta de otras noticias, los pliegos que trae este individuo Sassenay, que se apersona ahí más allá de hacia el mes de agosto, dicen que el emperador de los franceses se ha obligado a reconocer la independencia absoluta de la monarquía española, así como también la de todas sus posesiones ultramarinas, sin reservarse ni desmembrar el más leve ápice de sus dominios, a mantener la unidad de la religión, las propiedades, las leyes y usos, a que se asegure en adelante la prosperidad de la nación, obviamente la nación española, y cuando se habla de las independencias, se habla de decir, estamos cambiando la dinastía, pero no estamos desmembrando el conjunto de la monarquía española. Esta era una de las garantías que adelantaba Napoleón. Y entonces, aunque no estaba pues decidida enteramente la suerte de la monarquía, este tipo de garantías aparecieron en los pliegos provenientes de Bayona. Entre tanto, pues obviamente el hecho de que esta difundiera, porque además una de las actitudes comunes para los virreyes, qué hacer siendo el virrey, a quién adherir. En el caso mexicano, como bien sabemos, Iturrigaray era muy cercano a la figura del famoso Godoy. Entonces, a la hora que sobreviene la caída de Godoy, pues también él se queda colgando de un hilo y refuerza su relación con los sectores criollos, con la gente del ayuntamiento, al punto que deriva esto en los sucesos después de las reuniones del Ayuntamiento de México. Entonces, pero en el caso del sur, pues la circunstancia es también muy distinta, y entonces Liniers en algún momento sí da cabida a este tipo de planteamientos por parte de los ingleses. Claro, muy pronto los sectores más recalcitrantes de la audiencia y del cabildo en Buenos Aires regañan, por supuesto, a Liniers, y empieza a crecer la desconfianza. Es una época de tremendas desconfianzas porque hay una tremenda incertidumbre y la posición dubitativa de los virreyes es muy notable. Así es que pronto se exige una mayor lealtad y un par de días después Liniers se ve obligado a lanzar una proclama dirigida a los habitantes de Buenos Aires en que niega pues esta posibilidad planteada, de avalar esta posibilidad planteada por los franceses. Insiste pues en que Fernando ha abdicado y se dedica a insistir en la lealtad hacia el monarca cautivo, que realmente va a ser la garantía de unidad que se peleaba por todos lados. Si uno lee los discursos de los obispos, los sermones de obispos, arzobispos, funcionarios, la gran petición es: mantengamos la unidad dentro de nosotros mismos y dentro de la monarquía, porque claro, el riesgo es que en este clima de desconfianzas todo fuera a desplomarse, como efectivamente sucedió. Imagínense efectivamente también el temor que circulaba de que esta gran armada francesa, mítica, legendaria, importante, pudiese realmente venir y no solo invadir la península, sino llegar a América. Entonces, la necesidad de fortalecer, por un lado, la legitimidad de esta autonomía frente a los riesgos que planteaba la invasión francesa, pues eran muy grandes. Hubo confusión, hubo temores, hubo una serie de cosas y los acontecimientos pues fueron cada vez más acelerados. Como ustedes saben, será pues la famosa Junta Suprema Gubernativa la que se establezca como el centro de la resistencia en España, y a ella habrían de ir adhiriendo inevitablemente. Vienen muchos agentes, son recibidos en distintos lugares de Hispanoamérica de distinta manera. En el caso mexicano, en aquel entonces de la Nueva España, ciertamente la adhesión será bastante temprana,
y los acontecimientos sobrevendrán de todas maneras. En el caso, vuelvo al caso del Plata, pues unos meses más tarde el proclamado virrey del Río de la Plata tendría que abdicar a petición de esta Suprema Junta de España, la Junta llamada de Sevilla. La ironía iba a querer que aquel que había llegado al cargo por la aclamación popular tuviera que abandonarlo por la mala fortuna de su ascendencia francesa en un momento en que ser francés se convertía en estar asociado al enemigo por antonomasia. Liniers permanece, no obstante, en el Río de la Plata, y nuevamente otra de las grandes paradojas del destino es que morirá a manos de los revolucionarios cuando se ocupe de organizar la resistencia realista pro-española en la ciudad de Córdoba, Argentina, a fines de 1810. Personaje cuya suerte va a estar decidida por una serie de elementos ajenos y por la torpeza a la cual podía obligar a equivocarse de apuesta en aquellos momentos difíciles. En lo que respecta al desarrollo de los acontecimientos en la región del Plata, en tanto la crisis política inició tempranamente y tuvo otras connotaciones, la guerra y la revolución dieron lugar a que la élite criolla fuese fortaleciéndose en una región en la que la autonomía con respecto a España era desde mucho antes un hecho consumado. En esa medida, meses después de la caída de la Junta Suprema, en enero de 1810, fue posible que el proceso de reconformación de la élite porteña condujera a la erección de una junta revolucionaria, la llamada Junta de Mayo, que sin hablar de independencia, lo que no se hará sino hasta 1816, se constituirá en un poder autónomo. En tanto la Junta, esta, no reconoce al Consejo de Regencia en España, que sustituye a la llamada Junta de Sevilla, y por lo tanto no adhiere a los procesos abiertos por la instalación de las Cortes de Cádiz, que habrán de conducir a la redacción de la Constitución gaditana, muy famosa, poco estudiada antes de los últimos 10 años en México, y es una constitución crucial que influirá en Apatzingán sin duda alguna y en constituciones mediterráneas de la época, pero que los bonaerenses y toda la gente del Río de la Plata no concurrirá a esta célebre reunión donde muy importantes mexicanos irán a participar, particularmente alguien como Guridi y Alcocer y otros grandes políticos de la generación siguiente que no optaron por la insurgencia, pero sí por defender las posiciones criollas en las Cortes. No sin infinitas vicisitudes, el virreinato del Río de la Plata transita a un orden nuevo sin reparar en fórmulas que en la península se deciden para sortear la crisis napoleónica 1808-14, accediendo a un estatus independiente mucho más temprano que otros lugares de Hispanoamérica. Por eso, cuando el gran prócer José de San Martín se prepara para asistir al Congreso de Tucumán de 1816, les pregunta a sus colegas: ¿qué nos falta para ser independientes? Simplemente declarar la independencia. A la luz de los acontecimientos del Plata, no sé si ya nos... perdón que yo estoy aquí adivinando, esta es la Junta de Mayo, de los dos días previos antes de que se reúna la Junta de Mayo. Este formato de juntas proviene de las propias juntas formadas en la metrópoli y es la manera de organizar la vida institucional y política. Entonces, en el caso del Río de la Plata, bueno, ahí tenemos una alegoría sobre Fernando. La anterior imagen que teníamos tiene que ver justamente con esta reunión, en donde ante la caída de la Junta de Sevilla, depositaria de la soberanía que había logrado aglutinar a las demás juntas en torno suyo, en ese momento se organizan juntas locales muy importantes, y el caso de la de Buenos Aires, allí la tienen ustedes pintada, el día 22, todavía con el virrey presente, y el día 25, que será la gran fecha nacional para los argentinos, será ya sin el virrey. Esta imagen corresponde al 22. Podemos pasar a la siguiente y luego a la subsiguiente para ver si vemos un grupo de imágenes más rápidamente. En la otra no me voy a detener demasiado porque no quisiera llevar mucho tiempo. La siguiente, si es tan amable. Bueno, ahí tenemos a Primo de Verdad, el momento en que es capturado. Bueno, el dramatismo de los sucesos mexicanos impide que acá haya ninguna clase de junta. Las noticias
como en todos lados llegan y a veces primero se las tratan de ocultar los virreyes, de ver, maniobrar primero porque tienen terror de lo que pueda acontecer, de cómo va a tomar la gente las noticias de lo acontecido en España. Entonces, en el caso mexicano, nosotros tenemos algo que al momento de abrirse la crisis, tenemos los famosos debates en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que tradicionalmente hemos identificado con posiciones realistas en un momento en que otras zonas de México son las que se levantan propiamente en la insurgencia, pero en realidad lo que sucede es que en la Ciudad de México los acontecimientos de 8 son extraordinariamente dramáticos. Se reúnen en las reuniones del Cabildo y lo que hacen es justamente proponer en el ayuntamiento una junta que sea el vehículo para armarse, organizarse, para defender la soberanía ante la ausencia del monarca. Sin embargo, ahí los sectores más reacios a esta situación, los que quieren mantener el control absoluto de las cosas, se oponen a las múltiples representaciones del ayuntamiento en ese verano tan importante del año de 1808 y, como ustedes recordarán, pues las principales figuras del ayuntamiento son Talamantes, Primo de Verdad, Azcárate, que estarán finalmente acabarán capturados y presos y algunos de ellos muertos, como vemos el caso aquí de este muy dramática litografía del personaje en prisión y su muerte en prisión de estos individuos a quien la historiografía se ha referido también poco. Estos sucesos dramáticos, sobre todo cierran, o sea, lo grave de esto es que el 15 de septiembre a medianoche, casualmente, no es casualidad tampoco, la semejanza de las fechas, el 15 de septiembre de 1808, un grupo, porque además cabe decir que en la visión de que los criollos acá y los peninsulares acá no es tan exacta la realidad, pero digamos el grupo más reacio a cualquier cambio, a cualquier tipo de agitación, dará un golpe de mano, por llamarlo así, militar, y quitará al virrey Iturrigaray, que había sido adicto del impopular Godoy en España y que se había acercado a las posiciones de autonomismo local, de autogobierno que pudieron haber tenido algunos sectores criollos. Se depone a Iturrigaray, se coloca a Garibay, que es un virrey muy débil, totalmente un títere de los sectores que lo han colocado, y estos personajes acaban presos y muertos de distintas maneras, cerrando pues no solo un dramático momento con una reacción extraordinariamente dura y violenta, sino que también será decisiva para que estos grupos que se están recién reorganizando, buscando alternativas a la crisis de poder político que hay en España, que como ustedes pueden apreciar ha sido sumamente grave, se cierra cualquier tránsito más, pues no sé si decir pacífico tal vez, más suave hacia las búsquedas y luchas de autogobierno y autonomía. Entonces, ocurriendo esto en México, en Nueva España, se queda confinado cualquier opción de esta naturaleza a la subversión. Por eso es que tendremos un clima de conspiraciones enorme en los años 1808-1810, siendo la más conocida la de Valladolid y Morelia, en donde habrá un verdadero hervidero de gente inquieta que teníamos allí presente. Y lo que pasa entonces allí también está expresando una cadena que parece que es bastante grande, alrededor de unas 8,000 personas, cuya cabeza aparentemente era no Hidalgo ni mucho menos, sino Allende, gran figura de un viudo rico, guapo y con una serie de virtudes y con un talento extraordinario de organización, una capacidad de convocatoria, y él mismo llama a Hidalgo a que se ponga al frente porque Hidalgo es considerado como un gran sabio. Entonces, este ánimo de conspiración, este sigilo, es el que prevalece en los años 1808-10, en lugar de lo que tenemos en otros lugares, que es un proceso que va armando juntas que van ganando espacios de autonomía y que a veces son más radicales en su discurso, pero que no llegan a confrontaciones tan graves.
Esta pues es el 8 en ese sentido, para nosotros es un momento imprescindible para entender por qué justo a raíz de la conspiración de Querétaro viene un levantamiento y una insurrección de la magnitud cuando se descubre también que habían tomado como fecha pues para esta conspiración, casualmente también el momento de la misma fecha del golpe de Yerbo, 2 años más tarde. No era casual, sino deliberado el elegir esta fecha que ahora tenemos como fiesta nacional. Entonces decíamos, y ya casi para terminar, en contraste con lo que sucedía en el extremo meridional de América, Nueva España tuvo que vérselas frente a frente con la metrópoli y con los emisarios y representantes metropolitanos. No hubo aquí otras potencias de manera tan clara, sí, tal vez en el norte, la Luisiana, Texas, pero no había este acoso extranjero que hubo tan claro en el sur. Francia y Inglaterra jugaron un papel distinto, en cambio, en el sur. Por otra parte, el enfrentamiento entre las élites llevó a una mayor polarización de estos sectores que a lo largo de 10 años de guerra no encontraron, sino hasta el final, una posibilidad de arreglo, es decir, el del 2021. En el Río de la Plata, no sin dificultades, las élites locales se van haciendo del poder político de manera que consiguen desplazar muy pronto la fuerza de los grupos peninsulares. En cambio, en el caso de México, la profundidad de la escisión entre los partidarios de uno y otro bando, que conduce a una guerra de enorme violencia, causa una gran fractura en la sociedad novohispana que habrá de sufrirse a lo largo de los 10 años de la lucha insurgente y de la guerra que conocemos como la insurgencia. No sé si antes de cerrar podemos ver 2 o 3 imágenes más y a lo mejor yo bajarme para comentarlas un poquito. El Congreso que declara la independencia, ¿no? Es una imagen del Congreso de Tucumán en donde se declara en 1816 la independencia de algo que no se llamaba Argentina, sino las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre que también tomarán Centroamérica, dejando pues más abierta la entrada y la añadidura de provincias a este conglomerado. Dicho sea de paso, pues el gran virreinato, así como nosotros podemos llorar algunas pérdidas de lo que pensábamos territorio, aunque México no existía, entonces no era propiamente nuestro territorio, pero esas zonas fronterizas donde las fronteras españolas no estaban consolidadas, me refiero a Texas, California, etcétera. En el caso del virreinato del Río de la Plata, también habrá una desmembración, puesto que desde el principio ni el Alto Perú, hoy Bolivia, ni Paraguay aceptarán subordinarse a la vieja capital porteña, cabeza del virreinato. Entonces, bueno, de todas maneras, la independencia de estas provincias se declara en ese año. La nuestra, como recordarán ustedes, en 1813, en el Congreso de Chilpancingo. Si podemos ver otra imagen, si es tan amable. Tenemos ahí, bueno, para cerrar, pero quién sabe qué pasó con mis imágenes de Pepe Botella, a San Martín. Se ve algo escuálido, pero bueno, es una imagen de la época, que será el que llevará al éxito la independencia de Buenos Aires, aunque las hazañas militares de San Martín no se produjeron en Buenos Aires, realmente él estaba acordado con el Grupo de Buenos Aires, pero y pertenecerá de alguna manera a la élite de allá, pero como alguien dijo ahí, bueno, es que yo en Buenos Aires nunca vi unas estatuas de batallas y cosas de esas. Pues no tienen eso, tuvieron la suerte de transitar de una manera pues no fácil, porque nada fue fácil, pero donde ellos fueron a echar las batallas a otros lugares, con el ejército del norte en la parte del Alto Perú, fueron a pelear contra los lusitanos en la parte del actual Uruguay, pero no, y desde luego después será San Martín que irá apoyado por la Junta de Buenos Aires a pelear todos esos lugares, pero tuvieron la suerte de, bueno, sí tuvieron sus grandes hazañas de 1806-07, pero no tuvieron que librar batallas demasiado cruentas. En ese sentido, el proceso mexicano es un proceso más doloroso. No sé si hay alguna otra. Sí. Bueno, esta es, quién sabe, yo traté de ordenarlas anoche, confieso que hubo el cambio de fecha y esto me complicó. Ahí tenemos la Ciudad de México en 1808, si podemos ver otra, la llamada Ciudad de los Palacios, y me parece que estará ahí también efectivamente la toma de Buenos Aires, efectivamente, que es una fecha
épica importante. Si podemos ver alguna más, ahí seguramente vienen las caricaturas de la época que aluden pues a la presencia napoleónica, para que vean que con todo y el drama no se perdía el sentido de humor. Podemos ver la subsiguiente y el sí, ahí Pepe Botella en la botella. Esta es más complicada, ¿no? Napoleón y Godoy, también son estupendas estos grabados. ¿Alguna otra más? Fernando VII, ¿verdad?, que le tocó recibir pues todos los honores, que después se restaura en 14 y que no lo hizo tan bien, nada bien. Y esto, ay, perdón, esta me gustaba, pero ya no alcanzo a ver en mi memoria. ¿Perdón? Sí, también, la jura de Fernando. Hemos hablado mucho de eso, son las juras de Fernando VII, que es realmente una obligación y que nos da una idea de una gran unidad. Ahora, parecería que éramos profundamente hispanistas y todo esto, pero allí detrás se movían otras fuerzas, ¿no? Esta fue una obligación clara, y ahí donde no se llevó a cabo en lugares como Oaxaca, drama tremendo porque ocasionó pelea el no haber realizado esta función. Yo creo que casi son todas. Bueno, ya no quisiera detenerme. Si quieren ustedes, vamos a preguntas, las miramos muy rápido. Si vemos los grabados, algunas llevan tiempo y son complejas. Las batallas importantes como la de Zaragoza, ahí por muchos momentos hubo patriotismo y heroísmo hispánico extraordinario, hasta que los acosaron, hasta llevarlos al extremo sur de la península. Podemos ver alguna subsiguiente o ahí termina. Bueno, yo pensé que las tenía ordenadas de otra manera, así es que me desconcerté. Pero bueno, nos da idea de la situación de la época, los momentos épicos, los momentos irónicos, las vueltas que da la historia de este suceso, que no es que nadie se imaginara que algún día llegara la separación respecto a la metrópoli, sino que simplemente esto se precipitó sin duda alguna, un proceso que de otra manera tal vez habría tardado, pero se habría también realizado finalmente en un mundo en el que las independencias, la formación de las naciones modernas, las revoluciones estaban a la orden del día, y este clima de época tal vez conduciría. Pero el dramatismo de algo tan inesperado, la situación tan crítica, marcó de manera determinante el desarrollo futuro de los procesos de independencia de cada lugar. Bien, hasta aquí.